por la Universidad César Vallejo, donde se graduó con honores gracias a su tesis sobre psicología de la paz. Posteriormente completó una maestría en docencia universitaria en la misma institución, obteniendo distinciones por su trabajo innovador sobre análisis de redes aplicado a las ciencias educativas. Además, posee una certificación como científico de datos por el Tecnológico de Monterrey de México y actualmente es CEO de Cynetlab. Desempeña roles como investigador principal en el Centro de Investigación en Psicometría y en Quasiteum, ambos en la Universidad César Vallejo. También ejerce como docente en métodos cuantitativos, donde fomenta el desarrollo en habilidades investigativas en nuevas generaciones de estudiantes. Su experiencia se extiende internacionalmente como mentor en Quant Family Collective de la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, guiando a estudiantes en proyectos de investigación avanzada. Asimismo, es miembro internacional de la American Psychological Association, la APA, y Asociación de Sigma 11, de Scientific Research Honor Society. Ángel es reconocido investigador RENACYT por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCITEC del Perú y revisor para prestigiosas revistas académicas como la APA, Elsevier, Frontiers y Springer Nature. Además, ha colaborado en iniciativas sociales con el proyecto Wormhole, donde combinó su experticia psicológico con el arte y el humor como herramientas de transformación social. Por favor, damos una cálida bienvenida al Magíster Ángel Alfonso García Odiana, quien nos introducirá en los fascinantes principios de la teoría de la complejidad aplicada a la psicología. Muchas gracias, Jeff. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Espero que sí. Voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver, ¿me confirman tal vez por el chat, por audio, si es que se escucha todo bien, si es que se puede ver también, por favor, para poder comenzar? Sí, sí, Ángel, te escucho todo correcto. Sí. Ok, listo. Gracias. Ya. Entonces, vamos a proceder con esta exposición, esta ponencia, en el que nos vamos a introducir a terrenos un poco curiosos, bastante curiosos, novedosos, innovadores, actuales, corresponden mucho a, justamente, propiamente dicho, la época contemporánea, ¿no? Bueno, como bien ya lo han mencionado, soy CEO de Signet Lab y, bueno, comencemos con este tema, de lo simple a lo impredecible. Bien, lo simple lo podemos entender en palabras o en términos de relaciones que son ciertamente predecibles. Relaciones que pueden ser vistas, pueden ser medidas y pueden ser conjugadas de manera muy práctica. Eso no recae o no cae en el hecho de que sean innecesarias o que estén mal planteadas, sino que a medida que la época o las épocas han ido cambiando, avanzando, mejorando y haciéndose cada vez más avanzadas las mediciones, las ecuaciones y las disciplinas, propiamente dicho, matemáticas, estadísticas y físicas, también se han complejizado cosas de la realidad. Es un hecho y es algo por defecto que sabemos y tenemos en cuenta desde épocas inmemoriales, ¿no? Inconmensurables, que la realidad es ultra compleja, ¿no? Simplemente compleja también, ¿no? Entonces, si la realidad es compleja, si la forma de desenvolverse es compleja, el tiempo es complejo, el espacio es complejo, la realidad natural, la naturaleza y el orden de las cosas también es complejo, ¿por qué la psicología, la psique humana, el comportamiento y la conducta también no lo son? Tenemos ciertas cosas que nos permiten entender la complejidad, ¿no? Por ejemplo, ya desde teorías muy primitivas de la psicología, probablemente ya psicología, ¿no? No tanto filosofía, sino psicología. Muchos autores mencionan o han mencionado sobre la complejidad de tal constructo, la complejidad del apego, la complejidad del inconsciente, viendo ciertos tipos de teorías, la complejidad de la realidad, la complejidad del insight, del darse cuenta, etcétera, etcétera.
¿no? La complejidad incluso de las relaciones humanas, la complejidad de la adolescencia, la complejidad de la infancia, la complejidad de toda la psique humana, ¿no? La complejidad de poder entendernos a nosotros mismos incluso. Hacemos esfuerzos dentro de la psicometría para poder entender esa complejidad, poder plasmarla en indicadores, plasmarla en items o ítems y poder medirlas, ¿no? En un principio con escalas Likert, actualmente con, bueno, también lo que son las aplicaciones o las evaluaciones ecológicas momentáneas, ¿no? Eh, por tiempos. Entonces, si queremos observar esa complejidad, tenemos que comenzar también a introducirnos o a comprender esta física compleja, ¿no? Sabemos que la psicometría como tal es una disciplina que tiene mucha influencia, por no decir que está totalmente influenciada, por la matemática y la estadística. Eh, Pearson, quien también fue psicólogo, psiquiatra, fue quien acuñó una de las ecuaciones de correlación, ¿no? Y bueno, muchos psicólogos y psiquiatras de la historia han contribuido a generar diferentes ecuaciones matemáticas, estadísticas y actualmente físicas para aplicarlas en las ciencias sociales y específicamente en la psicología, ¿no? En los síntomas clínicos, en las psicoterapias, etcétera, de campos que tenemos nosotros. En tal sentido, entonces, ¿cómo entendemos la complejidad, ¿no? La complejidad podemos entenderla desde un punto, desde el punto típico de los sistemas complejos, ¿no? La teoría general de sistemas, o la teoría avanzada de sistemas, o la teoría de la complejidad, propiamente dicho, nos dan ciertos visos, ¿no? Nos dan ciertas paradigmas de lo que puede ser y lo que no puede ser aquella complejidad de la que nosotros hablamos. Ok, en tal sentido, podemos remontarnos a teorías de los 60, teorías de los 70 para poder definir un sistema complejo. Esta conexión de puntos como nodos y líneas como aristas es a lo que se le llama un sistema, ¿no? Probablemente esto los remonte o les venga a la mente un tema de un modelado tipo SEM, ¿no? Un modelado tipo de Structural Equation Modeling, ¿no? Un modelado estructural. Y ciertamente los modelos SEM son modelos que pertenecen a la teoría general de sistemas. Son modelos causales, lineales, predefinidos, precompuestos, ¿no? Definidos por el usuario o, bueno, por quien está haciendo el análisis. Sin embargo, son sistemas cerrados, sistemas que funcionan de manera compacta, ¿no? Solamente en el sentido de, ok, las variables que yo estoy colocando aquí, estoy analizando aquí, quiero ver el funcionamiento de ese pedazo del sistema, ¿no? Esa porción del sistema. Eh, y como son, propiamente dicho, lineales, con flechas direccionadas, es un poco difícil poder aterrizar a nivel de items, ¿no? De ítems. O sea, poder modelar a nivel de ítems un fenómeno, ¿no? Cualquier fenómeno que nosotros estemos modelando en ese momento. Por lo que, por lo general, se tiende a modelar desde los fenómenos latentes, que vendrían a ser las dimensiones, o sus constructos completos, ¿no? Que vendrían a ser las variables en general. Ahora, si queremos aumentar la complejidad de este tipo de sistemas, primero tendríamos que recaer en el hecho de que sean abiertos. Un sistema abierto es algo como el que se ve en este video, ¿no? Que, bueno, se ha detenido, pero ahí lo pongo. Eh, Como lo que se ve en este video, ¿no? Un sistema en el que si bien hay nodos conectados por diferentes aristas, estas no se limiten a ese círculo en específico, sino que tengan esa apertura, esa libertad de poder ser formativos, de poder ser emergentes, o sea, que puedan emerger nuevos nodos, que puedan surgir nuevos nodos y puedan estos nuevos nodos que vayan surgiendo, emergiendo, conectarse con los que ya están puestos, ¿no? Con los que ya existen. Puesto que si entendemos o comenzamos a comprender de manera epistemológica, ¿no? La psique humana como un sistema complejo en el que todos los fenómenos psicológicos existentes
habidos y por haber, ¿no? Conocidos o no conocidos, existen ya de por sí y se van activando, desactivando, conectando, desconectando. Si tenemos esa perspectiva, podemos entender la complejidad. Porque en ese sentido, entonces conviviría en nuestro ser, ¿no? En nuestra psique, convivirían todos los fenómenos entre sí y se estarían conectando, desconectando unos con otros, como sistemas lógicos. Aquí entra un tema también cuántico, pero esa es una perspectiva compleja que vamos a ver un poquito más allá, ¿bien? Porque también existen estadios duales, ¿no? Estadios en los que estar y no estar al mismo tiempo es posible, ¿no? Esta dualidad, ¿bien? Ok, entonces entendemos que los sistemas complejos están compuestos, ¿no? Por diferentes tipos de conexiones. Estas conexiones van formando comunidades o subsistemas que también están interconectados y que a la vez eh, pueden ser modificados, pueden ser emergentes en torno a diferentes nodos que vayan surgiendo, ¿no? Si bien podemos observar un todo, ese todo no es absolutamente dependiente de sus partes. ¿Eso qué quiere decir? A pesar que una de las partes, uno de los subsistemas, una de las comunidades que se van formando puedan no funcionar, el sistema por completo sí llega a funcionar. Es como si nos remontamos un poco a diferentes analogías, ¿no? No porque tengamos un cierto problema de salud mental quiere decir que ya toda nuestra salud mental está totalmente desestabilizada. Es solamente una pequeña parte de ese sistema general, en total. Bueno, lo mismo se aplica en este caso, ¿no? Justamente por eso es que venimos introduciéndonos a este tema de los sistemas complejos. Los sistemas complejos cumplen con ciertas características, ¿bien? Uno de ellos es el comportamiento emergente, que, bueno, se puede ver gráficamente en este video, en ese GIF, eh, donde básicamente cada nodo va asumiendo un rol y se va interconectando con los demás de manera diferente, ¿no? Se va haciendo un sistema diferente cada vez. Las relaciones se van haciendo a veces más fuertes, a veces más débiles, dependiendo cuál sea la influencia de este nodo al momento de emerger. La no linealidad significa o representa este hecho que rompe con la causalidad propiamente dicha. O sea, no siempre X va a causar Y y no siempre Y va a causar X, sino que a veces X va a ocasionar Z, W, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no linealidad es justamente la ausencia de flechas en este tipo de sistemas. Hablamos de relaciones de un todo contra todos, eh, más no relaciones absolutamente direccionadas. ¿Es posible tener relaciones totalmente direccionadas en este tipo de sistemas? Sí, solamente que necesitamos un factor más, llamado tiempo, llamado temporalidad. Esa temporalidad es lo que le va a dar la dirección hacia el comportamiento del sistema y el comportamiento de los nodos, propiamente dicho. Pero eso es otro tema, bien, eso podemos dejarlo para un punto después. Estos sistemas son autoorganizables. Dependiendo del algoritmo, en este caso, ya con el que estemos observando el sistema, podemos detectar que pueden organizarse de una manera o pueden organizarse de otra manera, puesto que no son partículas propiamente dicho físicas observables, tenemos que asimilar la observación con diferentes algoritmos. Ergo, el algoritmo Fruchterman-Reingold, incluso con un algoritmo de PCA, ¿no? De Principal Component, componentes principales. También podemos graficar y ver cuál es la organización del sistema, ¿no? No hay un control específicamente, puramente propio para este tipo de sistemas. Ningún factor externo los acomoda. Bien, no tenemos un control nosotros de cómo acomodar estos sistemas, pero sí tenemos formas de visualizarlo a través de diferentes algoritmos. Y lo último que mencionaba, ¿no? Bueno, lo inicial, el tema de que son sistemas abiertos, son sistemas que interactúan con su entorno, que van a ir dinamizándose, van a ir cambiando, van a ir transformándose de acuerdo al entorno. Esta causación del entorno es algo fenomenológico, ¿no?
Un sistema en primera mano puede representarse de tal manera para este individuo en este momento, ¿no? En este tiempo, en este preciso instante. Un día después, ese mismo sistema se transformó porque diferentes niveles de los fenómenos que se estén observando, ABC, han o descendido o han ascendido dependiendo los factores del ambiente, ¿no? Que le hayan sucedido al sujeto, por ejemplo. No es lo mismo vivir un día ajetreado con mucho estrés que vivir un día con poco estrés. No es lo mismo tener un día común, natural, típico, que tener un día en el que hemos recibido una noticia compleja. Nuestros subsistemas, nuestros sistemas internos, psíquicamente hablando, psicológicamente hablando, van a modificarse con esa influencia. Bien, van a modificarse de manera automática. ¿Y dónde podemos encontrar entonces estos sistemas, no? ¿Dónde más se pueden observar este tipo de sistemas complejos? Bueno, aquí he puesto unos cuantos, pero en sí los podemos encontrar en toda la realidad existente. Dicho sea de paso, hay un libro muy interesante, se llama The Four Realms of the Existence, los cuatro reinos de la existencia. Ha salido este año, me parece, el año pasado. Es este año, creo. Es de Oxford. Es un libro muy curioso en el que divide en cuatro los reinos de la existencia. No, no son estos de aquí, pero los divide en cuatro y uno de esos reinos es el reino psíquico, ¿no? El reino psicológico, el reino mental, el reino abstracto. Eh, y los demás también pueden ser vistos de esa misma manera. Lo más curioso es que también le da el sentido de sistemas a todas estas formas de comprender la realidad o la existencia en general, ¿no? Encontramos sistemas complejos entonces en la congestión vehicular. Eh, de por sí, los vehículos, si son entendidos como nodos y sus rutas son entendidas como estas aristas, estas direcciones, estos paths, pues ya tenemos un sistema interconectado. O si vemos las calles, ¿no? Las propias calles son líneas que están interconectadas o intersecadas por puntos en común. Lo mismo, tenemos rutas, tenemos un sistema que es ciertamente complejo, ¿no? Las rutas o la arquitectura vehicular, ¿no? Justamente el hecho de la formación de las ciudades o la arquitectura de las ciudades también es un sistema complejo que analizar y que observar. Por eso es que a veces hay ciudades planificadas, ¿no? Se pueden hacer ciudades planificadas para poder tener en cuenta esta complejidad de la sociedad. En la sociedad está la complejidad, en el cerebro humano está la complejidad, ¿no? Bueno, aquí está el tema de las neuronas, también está el tema de la psicología, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. Las neuronas también son entendidas como sistemas complejos. Es más, dentro de la visualización de los fMRIs y etcétera de pruebas neurológicas, probablemente dicho, o neuropsicológicas, bueno, neurológicas en sí, eh, hay una forma de visualizar estas conexiones a través de redes, sistemas de red, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Eh, Eso ya es un sistema complejo. En el cerebro, fisiológicamente hablando, también hay sistemas complejos, así como psicológicamente hablando, también hay sistemas complejos. Eh, en el clima terrestre, tanto, bueno, tanto terrestre como fuera de la Tierra, los diferentes climas que existen, también son sistemas complejos, también se comportan de manera compleja y pueden ser observables de esa forma, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ver los análisis GIS, ¿no? Los análisis geográficos, sistemas geográficos, hay formas de visualizar la climatología o el clima en general de manera compleja, a través de capas, a través de nodos, a través de aristas. Eh, Se puede analizar de esa manera. Y es el análisis que se utiliza puramente o propiamente, comúnmente en los análisis meteorológicos, ¿no? Actualmente, por lo menos. Y bueno, organizaciones socioeconómicas probablemente han podido estudiar o han podido leer, o si no, igual la explicación es sencilla, ¿no? Las organizaciones de personas se comportan como sistemas complejos. Es como una red social. Las personas son los nodos y las relaciones que hay entre ellos son las aristas que los conectan, ¿no? Las organizaciones son así. A veces son jerárquicas, a veces son solamente llanas,
Aunque si vemos la realidad de las cosas, todas las redes o todos los sistemas, por lo general, se comportan de manera jerárquica. Siempre hay una jerarquía, un diferente estadio para cada, un diferente plano para cada cosa, ¿no? Y dicho sea de paso, si vamos a lo macro, todo esto puede englobarse en una sola red, en un solo sistema complejo, ultra complejo, ¿no? Más complejo que sus partes individuales. Ok, entonces, continuando, tenemos aquí ya la conexión directa con la psicología, ¿no? Vamos a ver ciertas aplicaciones muy sencillas, muy básicas, y ciertos desafíos que hay que enfrentar o que estamos enfrentando ya en la actualidad en torno a la complejidad, ¿no? Las aplicaciones para esto, como ya lo hemos mencionado, es para también procesar modelos cognitivos, ¿no? Modelos cognitivos tanto de manera Likert, como ya lo he mencionado, como también directamente a través de los pensamientos, ¿no? Es decir, a través de del registro semántico de las palabras, ¿no? Justamente conversando con los chicos del laboratorio, ¿no? De Science Lab, hace un tiempo les comentaba sobre esta técnica nueva de las cargas latentes factoriales, ¿no? Que combina el análisis factorial, el análisis de redes y las cargas latentes semánticas, ¿no? De cada palabra y se van interconectando entre ellas. Es una forma muy interesante de fusionar el análisis sentimental con todo lo que conocemos primariamente, ¿no? No tenemos por qué ver por separadas la teoría de la complejidad con la teoría SEM y con la teoría de análisis cualitativo, porque se pueden combinar, se pueden fusionar, se pueden unir para hacer un análisis incluso aún más complejo. Es importante poder tener en cuenta esa aplicación, ¿no? A partir de ahí podemos comenzar a definir muchas hipótesis que se nos puedan llegar a ocurrir. Las interacciones sociales como sistemas dinámicos es algo más longitudinal. Es algo que, justamente como les mencionaba, ¿no? Las evaluaciones ecológicas momentáneas, ¿no? Ecological Momentary Assessments, eh, son lo que permiten ver día con día o cada semana el avance, el progreso o el desarrollo de un sujeto en un determinado patrón, ¿no? En un determinado fenómeno. En este caso serían las interacciones sociales, ¿no? Cómo interactúa este sujeto con los demás sujetos de su entorno, ¿no? De manera dinámica, de manera consecutiva, a través de diferentes tiempos. Y la comprensión de los fenómenos de la salud mental viene de mano o de cara o en parte de este modelamiento de procesos cognitivos, ¿no? Las redes psicopatológicas o el análisis de redes psicopatológicas es una forma de poder observar esta realidad conocida y desconocida también de la psicología, ¿no? Muchas veces se van a formar redes que pueden estar a favor o en contra de la teoría original. Ahí pueden jugar diferentes factores, ¿no? Como los algoritmos de representación, los algoritmos de estimación, las métricas que estemos utilizando, las pruebas que estemos utilizando. Sin embargo, a partir de ahí ya podemos obtener eh, diferentes elucubraciones de teorías. Podemos armar diferentes teorías. Podemos comprender desde diferentes perspectivas un solo fenómeno. Y ya no solamente de manera masiva, porque también están las redes isográficas, ¿no? Podemos entenderlo en un solo sujeto, en un solo individuo, para poder comprender qué está pasando con ese sujeto, cuál es la red psicológica de ese sujeto, ¿no? Y aquí vienen los desafíos, ¿no? En primer lugar, los límites éticos de la experimentación es, para poder observar diariamente a un sujeto tenemos que pedirle su permiso. Si tenemos su permiso, legalmente es correcto, ¿no? Éticamente es correcto esto, no lo sabemos. Probablemente sí, probablemente no. Puede generarse todo un debate en torno a esto, como ya se ha generado mucho tiempo antes. Eh, la experimentación, también la alteración al control de fenómenos externos para ocasionar cambios internos también es un problema, ¿no? Sabemos que los fenómenos que influyen a los sistemas son en general fenomenológicos, ¿no? Tienen que ser masivos, tienen que ser un fenómeno que cause un cambio brusco o un fenómeno incluso muy pequeño que cause un cambio, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante con la teoría del caos, pero tanto los cambios grandes como los cambios pequeños van a generar cambios en el sistema. Por lo general, estos cambios se dan en la naturaleza, no son controlables.
el hecho de querer controlar esa naturaleza ya representa un dilema ético. Ahora, hacerlo, intentar hacerlo, también puede ser otro dilema ético. Es algo que probablemente se va a debatir y ya se está debatiendo también, dicho sea de paso, en ciertas cosas, ¿no? En qué se puede hacer y qué no se puede hacer en torno a esto, porque podemos hacer muchas cosas para ocasionar problemas, o podemos hacer cosas para generar soluciones y con esas soluciones van a generarse más problemas. El típico dilema de la psicología, ¿no? ¿Qué tanto podemos influir en este tema? ¿Y qué tanto podemos hacer? Al fin y al cabo estamos trabajando con humanos. Para nosotros es un poco más difícil trabajar con animales, ¿no? Podemos trabajar con datas simuladas. La simulación computacional, justamente conversando también con los chicos del laboratorio, es algo que está muy, muy primitivo aún. La simulación computacional necesita o requiere de datos previos, millones de datos previos, para poder hacerse de manera fehaciente, ¿no? Para poder hacerse de buena manera. Eh, entonces, primero necesitamos los datos. Necesitaríamos primero sacar los datos reales, obtener los datos reales de la muestra, una muestra que esté con un comportamiento normal en lo que esperamos y una muestra que esté con un comportamiento anormal en lo que esperamos. Esa dicotomización ya podemos modelarla. Ahora, no solamente existe una dicotomización de estoy bien, estoy mal. Existe estoy más o menos, estoy un poco mejor, estoy un poco peor, estoy de diferentes formas, estoy y no estoy a la vez. Podemos plantear diferentes esquemas. ¿Y todo eso se puede modelar? Sí, necesitamos datos. La data es lo más importante en el modelamiento, ¿no? Y esas son una de las oportunidades y de las amenazas, ¿no? Esa complejidad es parte de lo que estamos queriendo hacer, lo que estamos haciendo en la realidad y en la actualidad. Por eso tenemos mucho ahínco actualmente en la psicología con el tema de los datos. Pedimos muchos datos, pedimos que se amplíen los datos, pedimos encuestar más, pedimos encuestar de manera consecutiva. Ya no nos basta muchas veces con tener 200 casos, 300 casos. Realmente necesitaríamos más para poder eh, modelar este tipo de cosas más avanzadas. ¿Podemos apañárnoslas con 200 y 300 casos? Sí, podemos apañárnoslas. Podemos tener diferentes técnicas para corregir estos sesgos, para corregir este problema de medición, ¿no? Este problema de falta de casos. Técnicas como el bootstrapping o el tema de Monte Carlo simulado con semilla, ¿no? Podemos simular, generar casos y realidades diferentes. Sin embargo, tendemos más al error también. Entonces, necesitamos datos, ¿no? Mientras más datos tengamos de la realidad, más vamos a poder modelarla, comprenderla, simularla, analizarla y llegar a su determinación final, probablemente, o su determinación en el instante. Tenemos ciertos ejemplos, ¿no? Redes neuronales, que son estas, bueno, aquí está en la imagen, ¿no? Se dividen por capas directamente, capa A a la capa B, cómo se direccionan, capa B a la capa C, cómo se direccionan, capa C a la capa D, cómo se direcciona, y así, ¿no? Hasta la infinidad de capas, hasta que hay un output, que es la salida, ¿no? Como tal. Las redes sociales es lo que justamente estaba comentándoles al inicio, ¿no? En las primeras diapositivas, las relaciones entre los individuos o grupos, ¿no? Eh, en los nodos son aquí cada individuo y las aristas o las flechas, las líneas, son el tipo de relación que existe entre estos dos individuos, estos dos grupos. Y las redes psicológicas. Básicamente, los nodos serían los síntomas, o los rasgos, o los pensamientos, o las conductas, o los sentimientos, o las valoraciones, o cualquier cosa fenomenológica que se encuentre dentro del espectro de la filosofía de la mente, que se pueda medir, claro está, ¿no? O que podamos tener en una escala. Todo eso son los nodos. Y las líneas son las relaciones, ¿no? Pueden ser correlaciones, pueden ser regresiones, pueden ser correlaciones parciales, entre otras, que puedan establecer una relación entre las dos variables, o entre los dos, sí, dos variables, ya hablando computacionalmente. Tenemos conceptos claves entonces dentro de lo que son las redes psicológicas, ¿no? Hay diferentes conceptos que tener en cuenta. Estas bolas más grandes, estos nodos más grandes, vendrían a ser los nodos centrales, por lo menos para este gráfico. Bien. El nodo más central, el nodo más grande, el circulito más grande, se podría llamar el nodo más central o el hub, ¿no? Que es el que tiene más conexiones. La centralidad de un nodo, en algunos casos, se mide por la cantidad de conexiones que tenga.
Bien, a esto se le llama o se le puede traducir como los grados, los degrees del nodo. Bien. Los lazos o las conexiones, los paths, los caminos, los senderos, las aristas, yo prefiero llamar aristas o edges, eh, son las conexiones que hay entre los nodos, básicamente, ¿no? Como ya lo venía mencionando. Y la dinámica, bueno, que no está aquí, pero que lo vamos a ver poquito, que vendría a ser la forma en cómo va cambiando el sistema cuando se le va incluyendo o excluyendo un nodo, o cuando se va incluyendo otras capas, como capas de tiempo, o momentos, o métodos, o lo que sea. Estos cambios son los que van a existir ahí, ¿no? Esa es la dinámica, básicamente. Y en general, una de las dinámicas que se pueden ver de manera transaccional o momentánea en el preciso instante es la dinámica del ciclo. Todo gráfico de red, de acuerdo con lo que también mencionaba Gauss, ¿no? Justamente dicho sea de paso, por el dilema de Gauss, es que se ocasiona cómo ver este tema de la complejidad también. Hay un dilema de Gauss de los puentes y las islas, ¿no? Cómo conectar las islas a través de puentes de tal forma que tengas que pasar una sola vez por ellos, ¿no? Esa dinámica cíclica es lo mismo que se puede representar acá y es una forma, una de las formas de poder leer y entender un gráfico de red en cualquier sentido. Y en psicología no es la excepción. Esos ciclos son interesantes de poder formularse, ¿no? De poder entenderse. Bueno, básicamente esa es una de las formas de interpretar. ¿Qué métodos de investigación entonces tenemos de sistemas complejos, ¿no? Si todo está basado en redes, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, tenemos el análisis de redes temporales, que ya lo había mencionado, voy a ampliarlo un poquito más, con las metodologías CTC, las metodologías de autocausación, que vendrían a ser estas del CTC, metodologías de temporales dinámicas como las Cross-Legged Panel Networks, que dicho sea de paso, personalmente soy un contribuidor principal a este algoritmo de las Cross-Legged Panel Networks, lo pueden ver en un artículo en Nature. Eh, y tenemos diferentes formas de poder hacer este tema de las redes temporales, ¿no? Tenemos las redes multicapas con los algoritmos SVAR, VAR, MGM, ¿no? Etcétera, de algoritmos que pueden existir. Y las simulaciones computacionales, que ya lo había mencionado antes, ¿no? Necesitamos datos, básicamente, para esto. Las simulaciones computacionales vienen de mano de los métodos Monte Carlo, vienen de mano de diferentes otros métodos eh, que se pueden ejecutar, ¿no? Como los osciladores. eh, para la detección de rostros, también un algoritmo que diseñé, que desarrollé para la Universidad de Harvard. Eh, el oscilador de medición para microgestos es un oscilador que actúa de manera temporal, evaluando propiamente dicho los microgestos de objetos a través de videos, ¿no? Se necesita buena calidad, obviamente, de video y la data que tiene es interesante. Bien. Podemos simular, podemos hacer diferentes simulaciones. Actualmente estoy trabajando en simulaciones con otros lenguajes de programación porque me interesa ampliarlo un poquito más. Y hablando de lenguaje de programación, son una de las herramientas, ¿no? Con las que se hace esto. Tenemos como básico R y Python, ¿no? Las típicas de toda la vida, las que conocemos y las que nos instan a aprender. También está MATLAB, que es de paga, pero ya está siendo dejada de lado por ser de paga. Tenemos Julia, una gratuita, que tiene bastantes potencialidades. Es ciertamente sencilla, entendible, pero necesita mucho más desarrollo. Están las primitivas, las bases, C, C Sharp, C++, ¿no? Tenemos las nuevas, las modernas, ¿no? Que vendrían a ser Q Plus y Q Sharp, que son, bueno, eso es dentro de lo que estoy aprendiendo también y estoy haciendo, modelando, es el lenguaje de programación cuántico, ¿no? Se rompe con la lógica típica de C++ o de C Sharp, de la lógica sí y no, positivo y negativo, puramente dicho, un estado a la vez. Con Q Sharp podemos asumir los dos estados al mismo tiempo, si así lo quisiésemos. Podemos generar aleatorizaciones absolutas, no pseudo aleatorizaciones como las que tenemos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, tiene bastantes potencialidades, es un lenguaje absolutamente nuevo, ultra complejo de entender, pero bueno, cuando salga tal vez podamos reencontrarnos y exponer algo de lo que pude haber desarrollado con esto. Y todo esto pertenece también al modelamiento estadístico, ¿no? Y ya no solamente estadístico, también físico y cuántico, propiamente dicho, ¿no?
Ahora entremos a un terreno un poco más pantanoso. Bien, recordemos que todo esto es una presentación previa, ¿no? Una presentación introductoria de lo que es y lo que se ve básicamente, ¿no? Dentro de la teoría de la complejidad está la teoría del caos. También está la teoría de la catastrofización, que bueno, lo vamos a ver un poquito después. Vendría a ser un paso previo, ¿no? Y otras teorías más. Bien, la teoría del caos o impredictibilidad de las cosas está muy definida por estos momentos en los que el progreso, el avance de un fenómeno, el desarrollo de un fenómeno, se convierte en inmedible, se convierte en inconmensurable, se convierte en puramente dicho, como la palabra está, caótico, ¿no? Un punto en el que todo está hecho un desorden con respecto a el orden natural que poseía en un inicio. Eh, la naturaleza tiene un orden que a veces nosotros los seres humanos, por querer tener orden en todo, tendemos a desordenar. Entonces, cuando nosotros, el ser humano, comienza a desordenar la naturaleza, lo que estamos haciendo es ocasionarle un caos a la naturaleza, ocasionarle un caos a al orden natural de las cosas. Lo mismo pasa con la psique humana. La psique humana y los diferentes fenómenos tienen un orden puro, un orden natural, y ese orden varía por cada sujeto. Eh, ese orden natural, cuando se ve catastrofizado, cuando se ve alterado, se genera el caos. Bien, en este caso, el efecto mariposa, que es el pequeño cambio tan diminuto como la desaparición de una mariposa que ocasiona el cambio a miles de años después, también tiene efectos en la psicología, ¿no? Un pequeño episodio traumático en la niñez o una pequeña dinámica natural del rol familiar del ser humano, de esa persona, en su niñez, va a tener un efecto amplísimo en su adultez, un efecto muy curioso en su adultez. Y bueno, eso nos hace únicos a todos los sujetos, ¿no? Esa sería una aplicación del efecto mariposa, por ejemplo. Tenemos puntos estables, puntos de estabilidad de nuestra psique como seres humanos, ¿no? ¿Quién no ha estado estable en algún momento y un mes después o 3 meses después, por un tema traumático, un episodio complicado en nuestras vidas, nos inestabilizamos psicológicamente y luego nos volvemos a estabilizar y luego a estabilizar e inestabilizar y así un ciclo interminable, ¿no? Un ciclo fractal interminable. Estas aplicaciones teóricas comprensivas de la psicología dentro de la teoría del caos permiten que ya, bueno, por lo menos todavía no está muy estudiado, también estoy estudiándolo, estoy desarrollando, adaptando ciertas ecuaciones de medición de caos para los sistemas complejos, hacen que sea posible medir esos estadios, esos puntos, o qué tan caótica es una red, ¿no? Actualmente podemos medir la entropía de las redes, podemos tener mediciones entrópicas, que vendrían a ser mediciones catastróficas, pero aún no tenemos una medición caótica puramente dicha, ¿no? Mientras más entrópico, más cercano al caos, pero cuando llegamos al caos ya perdemos la entropía. Tendríamos que medir a través de otra medida de caos, ¿no? Igual que cuando llegamos al equilibrio, ¿no? Tenemos entropía positiva, entropía negativa, cero es el equilibrio, pero el equilibrio no podemos medirlo, solo en torno a su entropía. ¿Existen mediciones de equilibrio? Sí. ¿Existen ecuaciones adaptadas a la psicología para sistemas psicológicos para esto? No, todavía tampoco. Hay mucho terreno que hay que explorar. Bien. Necesitamos datos. La complejidad de los datos es todo un tema para nosotros, así que tengamos cuestión y ojo en eso, ¿no? Buenos datos van a generar mejores modelos van a generar mejores comprensiones de la psique, mejores comprensiones de la psique van a hacer que la psicología avance de manera inconmensurable, a pasos agigantados, como en la actualidad. Entonces tenemos diferentes cositas, ¿no? Aplicaciones de esto, ya los he mencionado. Las fluctuaciones del estado de ánimo son un tema de caos. Las series temporales también llegan a producir caos, ¿no? Mientras más se va midiendo un fenómeno, más cercano al caos vamos a estar y después vamos a medir su estabilidad y después el equilibrio dentro del caos y etcétera, etcétera, etcétera de cosas que hay. Hay diferentes métodos, los exponentes de Lyapunov, justamente dentro de la teoría del caos, puramente dicha, el análisis de espacio de fases y el análisis fractal.
No voy a entrar en detalle a cada una de estas cositas porque sería extenderme demasiado, no quiero extenderme mucho y esto correspondería a otro tema también, a otro punto, a otra conferencia tal vez, pero hay formas en las que podemos hacer esto, hay que adaptarlas nada más. Y en eso se está, ¿no? Básicamente. Los desafíos es, nuevamente, los datos, otra vez. Y el ruido de los datos, ¿no? A veces no hay una buena limpieza de los datos, así que mientras más se puedan publicar los raw data, o sea, las datas base, las datas rústicas, las datas sin limpiar, con sus vacíos, con sus outliers, con todo esto, mejor. Porque de esa manera también se puede limpiar de manera más avanzada o de otra forma con tal que se tengan mejores datos. Y aquí entramos a la teoría de la catástrofe, ¿no? La catastrofización. Esta imagen bueno, se la he sacado del artículo de Eva Deli, bueno, una de las máximas exponentes en esto de las teorías de la termodinámica, de la física y la filosofía de la mente y la filosofía de la cognición cuántica eh, en la actualidad. Dicho sea de paso, también mantenemos cierta comunicación. Esta imagen la he tomado de su artículo, uno de los últimos artículos que he sacado, que es sobre la aplicación de la termodinámica en la psicología, ¿no? Como venía mencionando, la teoría de la catástrofe eh, corresponde mucho a la teoría entrópica, ¿no? La teoría de la termodinámica de la entropía. Entonces, si lo entendemos desde la entropía, podemos entender que, recorramos un poquito esto, ¿ya? Los estímulos sensoriales que provienen del exterior son captados por el sistema sensorial. El sistema sensorial por excelencia de la psique humana es el cerebro. Eh, Este estímulo va a generar una respuesta, esta respuesta se va a ver en el ambiente o se va a ver reflejada en el ambiente, y esta respuesta hacia el ambiente, va a generar un cambio en el ambiente, lo cual va a generar otro sistema sensorial, otra respuesta sensorial, otro estímulo sensorial, otra captación, y así se va a hacer un spin. Bien. Eh, Todo inicia desde un estímulo externo, ¿no? Desde un estímulo diferenciado. Esto va a generar cambios en la percepción en la emoción, y la emoción va a girar, y girar, y girar, y girar, y girar. Los giros pueden ser positivos, endotérmicos, o negativos, exotérmicos, ¿no? Son términos extrapolados de la termodinámica, en lo que cuando tenemos un giro más alto, comenzamos a revolucionar más de manera endotérmica, o sea, comenzamos a acumular más energía, ingresamos energía, nos acumulamos, tenemos ahí mayor tema hacia la ansiedad, tendemos mayor punto hacia la acumulación de energía, ¿no? Esa energía va a explotar en algún momento. ¿Cuándo va a explotar? No lo sabemos, pero de que va a explotar, va a explotar. Y eso es lo exotérmico, que es la pérdida de energía. En este caso, Evadeli lo lleva hacia una orientación al pasado, en el que esta explosión de energía correspondería a temas de inseguridad, separación, depresión, un tema de recluirse en el mundo interno, ¿no? Eva Deli lo enfoca de esta manera. Sin embargo, tiene también otros enfoques que corresponden también a esto, ¿no? En el cual la acumulación de energía es una revolución alta del sistema que va a provocar una mayor tensión dentro de sí como tal. Bien, esa mayor tensión va a hacer que el sistema se mantenga en constante avance, en constante revolución, en constante densidad, eh, para cualquier fenómeno, ¿no? Es decir, es como la etapa inicial en la que se van acumulando pensamientos catastróficos, en las que se van acumulando pensamientos, bueno, directamente rumiaciones, en las que se van ingresando diferentes factores que van haciendo girar al sistema, ¿no? Y cuando este sistema explota, o sea, cuando ya llega a su máxima acumulación de energía y ya no puede acumular más y va botando, perdiendo la energía justamente debido a las revoluciones que está teniendo, esa pérdida de energía ya representa un caos, ¿no? Esa entropía, ¿no? Propiamente dicha. Ya sale del cúmulo natural que puede llegar a aguantar a soplar el sujeto.
Entonces ahí viene el tema de los trastornos, ¿no? Trastorno ansioso, trastorno depresivo, trastorno bipolar, etcétera, 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 porque ya está sobre revolucionando el sistema, ¿no? En este caso el sistema cerebral, el sistema psicológico, ¿no? Esa es la cúspide de la catástrofe, ¿no? Esto genera diferentes bifurcaciones porque diferentes estímulos no solamente pueden generar un solo fenómeno. Entra la multicausalidad de la psicología, ¿no? Los mismos estímulos para ambos sujetos pueden generar diferentes salidas, ¿no? Diferentes trastornos, diferentes síndromes, diferentes puntos. Y hablamos de la histeresis, ¿no? La histeresis es un término bastante curioso, es un término bastante nuevo, porque, eh, a ver, pongámoslo en el sentido de que en estas revoluciones solamente hay un solo camino, ¿no? Es decir, hay solamente un punto que puede ser ascendente, descendente u oscilante, ¿no? Por lo general, en general, digámoslo así, es oscilante, sube y baja, pero siempre va en una sola dirección, no podemos ir al pasado. Nosotros, como seres humanos, dentro de la realidad temporal, no vamos al pasado, vamos al futuro. Que haya momentos futuros que son similares a los pasados, sí existe y puede suceder, es natural. Podemos girar en un solo tiempo de manera que no retrocedamos al pasado, pero sí estemos recordando siempre ese tema pasado, también eso se le llama el modelo CTC, es la autocausación, ¿no? Es el modelo cíclico, muy característico, por ejemplo, en las esquizofrenias, ¿no? En el que se repite un solo momento traumático y se repite una y otra vez mentalmente hablando, ¿no? Cognitivamente hablando. Eso es un modelo CTC, es una revolución altísima también del cerebro, ¿no? Está girando, 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 girando en torno al mismo punto, ¿no? En ese sentido, la histéresis, o la histeresis, eh, como quieran mencionarlo en inglés o español, eh, sería este punto en el cual podemos observar la evolución hacia el caos de un determinado fenómeno, de un determinado patrón conductual, cognitivo, emocional, sentimental, valorativo, etcétera. Bien. De esa manera podemos entender la histéresis. Un sistema más histerésico es un sistema que por lo general es más entrópico, aunque no siempre es así, sino que está avanzando más rápido o está avanzando más lento, o se está acercando más al caos o se está acercando más al equilibrio. Va a depender. Eh, bueno, tiene todo un tema la histéresis. Bien, es también un tema extrapolado de la teoría termodinámica. Y dicho sea de paso, la histéresis nunca va hacia atrás. No podemos revertir cambios. O sea, no podemos caminar hacia atrás, no podemos retroceder nuestros pasos psicológicamente hablando. Podemos hacer diferentes cosas para tener nuevos resultados. Nuevas acciones van a generar nuevos resultados. Signo de causa-efecto. Bien, no podemos retroceder nuestra vida, pero sí podemos hacer diferentes acciones para recobrar el equilibrio, para que esa histéresis baje o se mantenga equilibrada, con un tema también de la entropía más cercana al cero posible. Entonces, entremos a los modelos, ¿bien? Este es un artículo que está enviado a la revista asiática Asian Journal of Psychiatry. Está en proceso de revisión. Es un artículo que hemos trabajado aquí con los chicos. Bueno, Glenn y Marcelo también están dentro de la teorización. Este es sobre miedo al dengue y preocupación por contraer dengue en torno con el PHQ y el bienestar, ¿no? PHQ en términos de, bueno, PHQ 4, solamente dos ítems de ansiedad, dos ítems de depresión. Tiene sus cosas, tiene sus críticas el tema de PHQ 4, pero se ha utilizado por temas de facilidad de respuesta, ¿no? Las personas tienden a responder más cuando son pocos ítems. Y bueno, básicamente esta es su red. No me voy a tener mucho a explicarla, solamente quiero resaltar el hecho de que este fenómeno, donde eh, el bienestar se comporta de manera positiva en sí mismo, en su mismo constructo, ¿no? Que están las comunidades, como ven, las diferencias de tamaño de las bolitas son las centralidades. eh, Se comporta de manera positiva, pero cuando se conecta con la depresión, la ansiedad y con el dengue, se comporta de manera negativa.
Esta dualidad de percepción, esta dualidad de manifestación es posible porque estamos en el mundo real. No necesariamente tenemos que conectar todo de manera positiva porque no tendría sentido. El sentido teórico está en que tenga esta dinamización positiva, negativa y a veces incluso dual, pero eso ya es otro tema. Bien. Y bueno, por último tenemos parte de esta dualidad, el análisis multiversal. Eh, es algo nuevo también, se está desarrollando recientemente, se está utilizando un poquito más cada vez dentro de la psicología, dentro de los análisis psicológicos, y es para ver dentro de un sinfín de universos, en este caso solamente he simulado 5.000 universos, 5.000 universos de la misma red, o sea, del mismo fenómeno, cómo se va dando, ¿no? Si en todos los universos se da de manera positiva, o en la gran mayoría de ellos por lo menos, quiere decir que este fenómeno es estable, ¿no? Si en todos los universos se da de manera difusa, por ejemplo, si tuviera aquí en esta línea de acá, por ejemplo, la mitad de la línea positiva y la mitad de la línea negativa, estaríamos hablando de un universo inestable, ¿no? De un fenómeno inestable que brilla por su inestabilidad, propiamente dicho, ¿no? Y entonces no podríamos decir que confiemos tanto en el sistema, ¿no? Que estamos modelando. Eso a la vez, y como está aquí, que tenemos diferentes líneas azules, en su mayoría azules, pero también hay rojas dentro de cada una de estas, eh, nos da el viso de que si bien en ciertas personas, en ciertas comunidades, obvio, de manera simulada, podemos observar que se presenta un modelo de manera totalmente y absolutamente positiva, para otras comunidades, para otras realidades, para otros contextos, para otras personas, incluso individualmente, este sistema no se va a presentar de la misma manera, sino que a veces pueden presentarse relaciones contrarias y son admisibles. Esa variabilidad de la psicología es difícil de observar cuando trabajamos con sistemas cerrados, por ejemplo, con SEM, donde pretendemos que todos los modelos se comporten igual en todas las poblaciones o con diferentes cambios, pero claro, si cada vez que hacemos un cambio tenemos que justificarlo. Aquí también hay una justificación, pero tenemos una forma más fehaciente, más amplia de poder detectar si es que realmente se pueden ver algunos universos de manera positiva o negativa. Eh, Esto ya nos da diferentes visos para poder tener en cuenta esa amplitud del fenómeno, ¿no? Ahora, la multicausalidad del por qué se esté generando es parte de nuestra teorización. Si lo tenemos modelado, también podemos decir, ok, esta multicausalidad es interesante de observar, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo como fondo o como parte de una de las capas del modelo que estamos analizando y vamos viendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Ideas que se me van ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo. Entonces, tenemos un caso de un artículo que también está en prensa, del AAQ, en 5 países, que también hemos trabajado con los chicos eh, del laboratorio, donde hemos aplicado todos los análisis, ¿no? Todos estos diferentes análisis. Y vemos que también se ocasiona lo mismo, ¿no? Tenemos aquí en diferentes universos con diferentes tamaños de datas, es desde el 25% de la data general hasta el 90% de la data general, y cómo se va manifestando, y vemos que hay una estabilidad interesante. En el caso de la AQ, también se generó un hecho de que algunas de las relaciones en estos ciclos, se interpretó por ciclos por ser un tema cíclico el tema de la AQ, eh, habla mucho de las metaemociones, ¿no? Una especie de metaemociones, la emoción dentro de la emoción, ¿no? La emoción que se siente por la emoción. Es todo un tema. No me voy a centrar tampoco en explicarlo a detalle, pero dentro de estos ciclos, habían algunos universos en los cuales algunas de las relaciones se presentaban de manera negativa, o sea, no se daban igual que como está ahí puesto, ¿no? Y eso necesitaba una explicación. Y la explicación estaba en las teorías de, bueno, de la terapia contextual, ¿no? De todo lo que es parte del behavioral therapy, ¿no? El contexto conductual. Eh, Solamente que no habían sido muy exploradas temas de incertidumbre, temas de individualismo, colectivismo, temas culturales, temas contextuales, temas muy interesantes que muy pocas veces se abordan en los papers, ¿no? En los artículos propiamente dicho. Este tipo de análisis, este tipo de avances, uno, son prometedores para complejizar esa explicación y darle
esa evidencia. Y dos, eh, son prometedores para poder ampliar las teorías y mejorar los campos de la psicología, ¿no? En este caso, se ha combinado mucho el tema de las diferencias individuales con la aparición de la psique y también ciertas cositas del psicoanálisis que muy pocas veces se tenían en cuenta, que son parte del origen de la contextualidad, ¿no? De la terapia contextual. Sé que esto puede sonar muy rimbombante o complejo para algunas personas, pero es curioso ver cómo eh, Hayes, Scletten y otros autores principales, dentro de sus teorizaciones principales, absorbieron mucho de teorías psicoanalíticas. Es algo que observamos bastante dentro de este estudio. Justamente, bueno, Álvaro, que también está aquí de manera virtual, él era el que más hallaba estas similitudes y era el que más podía ver estos temas, porque él también está especializado en psicoanálisis, ¿no? Entonces, es psicoterapeuta psicoanalítico. Así que es curioso, bastante curioso. Eh, Se permite todo eso dentro de este tipo de análisis. Y mientras que tengamos bases que nos confirmen, que nos aprueben y que tengan respaldo, sobre todo, eh, podemos teorizar. Y si por ahí hay algo que no tenga teorización, lo podemos especular para que se pueda comprobar después, tal vez no en el mismo artículo, sino en un artículo posterior con otras estrategias y con otra mirada, ¿no? Con otro equipo, tal vez. Bueno, y con eso creo que vamos llegando al final. Bueno, son algunas de las referencias que están aquí utilizadas. Y gracias. Si tienen alguna pregunta, duda, consulta, adelante. Justamente detrás de este evento, su visión, esfuerzo y dedicación han hecho posible que este evento sea posible, sea una realidad, mejor dicho. También queremos agradecer a nuestros ponentes por compartir su experiencia y conocimientos y sobre todo a los participantes que nos han estado acompañando en las distintas ponencias del día de hoy. Gracias por haber estado atentos a las distintas ponencias. Y esto no termina aquí, les recordamos que el día de mañana continuaremos con el segundo día de este evento que se realizará de manera virtual. Los invitamos a conectarse para seguir explorando temas fascinantes con nuevos ponentes y nuevas presentaciones, ¿no? Para estar al tanto de las actualizaciones del evento y futuros proyectos, los invitamos a seguirnos en redes sociales, en SignetLab, en las distintas plataformas, y ahí encontrarán más contenido sobre investigación psicológica, ciencia abierta y demás. Además de oportunidades para colaborar y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos el día de mañana en el día 2 de este evento académico. Muchas gracias.